sociedades tan sucias porque ya ese rol se amplió muchísimo, entonces no dan abasto, no damos abasto, y hay que empezar a pensar eso, en los cuidados colectivos. Ay, muchas gracias. Entonces, algunos autores hablan de que pensar el estado de bienestar o el bienestar garantizado, digamos, legalmente o estatalmente, se basa tradicionalmente en tres ejes, que es la seguridad social, la educación y la salud, y que actualmente hay que agregar el cuarto eje, el derecho al cuidado, el derecho a dar y a recibir cuidado. Entonces hay que hacernos cargo socialmente de esto, y me parece que las ONG son como la forma, no sé, recibir cuidados y hacer, digamos, mucho más ameno ese trabajo en todas las formas, o sea, en la forma material, en la forma emocional, afectiva. Eso por un lado. Después, bueno, también quería pensar un poco, o invitarles a pensar un poco el tema de que hay ciertas palabras que también usamos bastante, que por ahí estaría bueno pensarlas de otro lugar, o revisar estos conceptos para ver de qué se trata, que ya los tenemos como bastante incorporados, pero por ahí revisarlos nos va a ayudar a revisar nuestro propio hacer y nuestras propias prácticas, que son las representaciones sociales, el modelo médico hegemónico y el paradigma prohibicionista. De esto se habla un montón y probablemente no voy a aportar nada nuevo, pero no sé, me parece que está bueno ligarlo, porque son como estas las paredes con las que se han encontrado estas personas que se han organizado dentro de las ONG, son esos muros que han ido derribando. Entonces, bueno, primero pensar en las representaciones sociales que todos sabemos con respecto a la marihuana o al cannabis o a los usuarios de drogas en general. Una representación social es, por definición, una modalidad de conocimiento social que puede o no estar basado en evidencia o constructos o saberes científicos. En el caso de la marihuana estaba basado en cuestiones políticas y bueno, como sabemos de la historia del prohibicionismo, pero lo que tienen las representaciones sociales y con lo que hay que tener cuidado es que configuran, no son como ideas nada más, sino que configuran las formas en las que las personas se relacionan, las conductas, y también forman parte de las identificaciones de esa persona. Entonces, si tengo una representación que forma parte de mi identidad, va a ser muy difícil cambiarla si yo no la explicito o si no reflexiono sobre eso. Y eso es lo que sucede con las personas que están criadas dentro del paradigma prohibicionista. O sea, si nosotros pensamos una docente o un profesional de salud que no sabe por qué exactamente, pero sabe que la marihuana es mala y que mata neuronas sin saber mucho por qué, pero bueno, va a ser muy difícil que piense en enseñar los avances que se han dado en el campo, que probablemente va a mirar mal y estigmatizar a un usuario, como bueno, esto da cuenta muy bien cuando Fer dio la charla con Laura, lo que sucedió en la primera marcha, que ella cuenta que estaban en Cipolletti en la plaza y que era terrible la respuesta de las personas que desconocían en ese momento y la mirada que tenían como hacia una madre que le estaba dando a su hijo de consumir marihuana y como, ¿qué estás haciendo? No sé, desde el desconocimiento absoluto. Y eso es, sí, dijo usuario. Sí, y eso son las representaciones sociales actuando, entonces por eso es como un esfuerzo muy grande, y tener claro esto, que no son solamente ideas, que configuran modos de actuar y actitudes, instituciones y demás. Bueno, después, con respecto al modelo médico hegemónico, que es algo que también trajeron y que es algo que el cannabis como alternativa está haciendo un gran esfuerzo para derribar. El modelo médico hegemónico es el nombre que le dio Menéndez a un conjunto de prácticas y
y saberes que se reconocen o que se identificaron a sí mismos como los únicos legítimos, que son basados, digamos, en saberes en la medicina científica, y que relegaron a otros saberes sociales que existían en la sociedad a un lugar subalterno, como dije, a un lugar inferior. Entonces, se esgrimieron como los únicos posibles, y esto no es algo que se aprende tampoco explícitamente, por eso para cambiarlo hace falta explicitarlo, pero todos somos testigos, no es que hay una materia en medicina que se llama modelo médico hegemónico, sino que constituyen eso, las prácticas o las actitudes que se tienen como configuración, digamos, de la interacción social que se da entre una persona que es usuaria del sistema de salud y una persona que es profesional de salud. Entonces, bueno, este autor da distintas características que tiene ese modelo médico hegemónico, que son la jerarquía, o sea, la simetría, la pasividad de la persona usuaria, que le dicen paciente, por algo es. Bueno, y No diversas casual. cuestiones. Claro, no es casual, que es una palabra que estamos intentando cambiarla un poco. Y también hablar dentro de este modelo de la medicina basada en evidencia, que sí es algo que se enseña y que es como una forma legitimada o sea, es una forma de legitimar el saber, basarlo en evidencias con ciertas características. Una ciencia que es como multifactorial, que está atravesada por cuestiones sociales, políticas, culturales y demás. Y si nos vamos a basar solo en la evidencia, estamos dejando afuera, solo en la evidencia, o sea, del factor biomédico, estamos dejando afuera muchísimas cuestiones que tienen que ver con la experiencia de las personas que asisten al sistema de salud. Entonces, no sé si en contra, como respuesta a esta medicina basada en evidencias, está la medicina basada en narrativas, que se trata de una atención basada más que nada en la narrativa, en la experiencia que tiene el usuario sobre su salud y sobre su proceso de salud y enfermedad, y cómo va diciendo él que mejora o no y demás, obviamente acompañado de todos los saberes biomédicos, eso no se resta nunca, pero como que últimamente se están intentando integrar estas dos formas de practicar la medicina. Y por último hablar, bueno, del paradigma prohibicionista, que es algo que está súper hablado, ya que hay libros y que si quieren pueden buscar videos sobre esto, pero sí que crecer, digamos, dentro, o sea, tener la mentalidad del paradigma prohibicionista, que tiene poquísimos años dentro de la historia de la humanidad, o sea, menos de 100 años. Claro, sí. Creen que el THC es malo, sí, porque tiene el efecto psicoactivo y por alguna razón eso está asociado con algo. Bueno, sí, vamos a seguir hablando de eso, pero sí, son cuestiones que todavía circulan un montón. Y el paradigma prohibicionista básicamente establece la guerra contra las drogas, que en realidad sabemos que no es una guerra contra las drogas como sustancia, sino contra ciertos usuarios, porque ni siquiera es contra los usuarios de drogas, sino como ciertos usuarios que están interseccionados por distintas cosas. En su momento fueron negros, mexicanos, clases bajas, demás. Entonces generó un montón de violencia, y hasta el día de hoy genera un montón de violencia con las personas que deciden utilizar drogas, y que identifica, digamos, las drogas ilícitas, porque sabemos que drogas consumimos todos, casi todos los días, que todos en nuestra casa tenemos drogas, pero generan como la concepción de que ciertas drogas ilícitas que están en un listado son las que generan problemáticas sociales. Entonces, estas problemáticas sociales van a ser como causadas mágicamente sin saber mucho por qué, pero se les va a atribuir a esas drogas. Entonces, si alguien choca el auto fue porque es consumidor de drogas, si alguien mata es porque consumió drogas, si alguien tiene o sea, distintas problemáticas sociales del más diverso tipo, y lo podemos ver en los diarios, o sea,
generando un reduccionismo enorme de las problemáticas sociales atribuidas solamente hacia las drogas para pensar, o sea, como esta concepción de que hay que erradicarlas absolutamente, y también con eso, bueno, mermando la posibilidad de la decisión y del derecho individual y, bueno, demás cuestiones que están asociadas con esto. Que viene mucho que ver de esto de la mano histórica, de cómo se concebía la locura, la delincuencia en términos de peligrosidad, ¿no? Como son todos discursos que aún hoy se sostienen y que se practican solidificando esas estructuras de la peligrosidad, cuando la práctica nos muestra otra realidad, ¿no? Diferente. Sí, ni hablar, y que el paradigma prohibicionista nació en un momento sin tener evidencia científica de ningún tipo, entonces, porque era una cuestión cultural, económica, social, política, bla, y después la ciencia, con los avances que se fueron dando, fue aportando argumentos a ese paradigma, porque claramente si las personas tenían ese paradigma en la cabeza, es como que, bueno, yo te voy a demostrar que esto es verdad, Mm, y ahora hay evidencia contradictoria, entonces hace falta revisar que las leyes todavía mucho. sigan con el paradigma prohibicionista, y eso es lo que está sucediendo en este momento. Bueno, sí, más que nada de eso quería hablar, o sea, como ligando del esfuerzo y el trabajo que las ONG tienen que realizar en este sentido, luchando, digamos, en el campo simbólico, por desinstalar estos saberes, como decía Franca, no es solamente que hay que aprender, hay que desaprender y después volver a aprender. Mm. Es un doble trabajo bastante interesante. Y que habría que reconocerlo también y legitimarlo un poco más, porque las ONG, la misma y el amor y bueno, no sé. Eso sería un poco lo que quería transmitir, después iremos charlando algunas cuestiones más. Ujú. Eh, Bueno, gracias, Adri. La verdad que un poco te venía siguiendo en todo lo que venías desarrollando y bueno, evidentemente estamos parados más o menos por los mismos lineamientos que en esta pregunta que está haciendo Juan, después la retomo, porque estaría bueno retomarla juntos, me parece que está bueno. Hablando de juntos, sí, el lenguaje también es político, ¿no? Em, Así que bueno, desde ahí me parece importante retomar un poco. La idea es plantear, yo sé que a veces se pone medio tedioso cuando uno aborda desde el psicoanálisis, desde la filosofía y demás, pero bueno, es una de las tantas aristas que hablábamos del abordaje del cannabis, ¿no? Eh, Así como algunos lo abordan desde el cultivo y tenemos la suerte de los cultivadores solidarios que con su militancia histórica nos han dado tanta información, tanto conocimiento, sabernos todo el tiempo. Eh, Así también como muchos investigadores, ¿no? De la biología, de la bioquímica, dentro de todas las ramas de la medicina también. Así que bueno, anticiparme un poquito que cuando hablamos del modelo médico, tal como vos lo decías, el modelo médico hegemónico, estamos hablando de una forma de ejercer la práctica que nada tiene que ver con una crítica generalizada a los médicos, ¿no? Todo lo contrario. Es la posibilidad de aportar algo desde donde podamos reconstruir nuestras prácticas que las hemos creo que todo es y está bueno desde ahí retomarlo. Y pensar justamente en el ejercicio de una práctica crítica implica un poco poder realizar un pensamiento crítico, que un poquito lo que a mí me gusta trabajarlo desde la parte filosófica es que pensar que un pensamiento crítico lo que viene a hacer, o lo que nunca puede hacer, mejor dicho, es legitimar los valores hegemónicos de una época, ¿no es cierto? Un pensamiento crítico es aquel que, tal como lo analiza un poquito Agamben, a mí me gusta el filósofo italiano, que de alguna manera nos dice, bueno, cuando hay tanta luz en un foco específico, nos quedan por afuera todas las sombras, ¿no?
Y el pensamiento crítico un poco lo que hace es ir a las sombras, no quedarse solo centrado ahí en la luz, porque la luz generalmente lo que genera es esta dualidad cartiana, este binomio de bien y mal, cuerpo y alma, bueno, el bien y el mal entre lo normal y lo anormal, ¿no es cierto? Y cuando uno empieza a incursionar un poco en estas naturalizaciones de lo normal y lo anormal, empieza a ver que es mucho más complejo de lo que pareciera, ¿no? Naturalizamos en los hechos de discurso muchas cosas que cuando empezamos a ver no son tan naturales. Hay una construcción social, de época, cultural, mucho más grande. Y en este sentido me parece que una de las invitaciones primeras que me ha hecho pensar mucho sobre el cannabis viene por el lado de un sociólogo que es Howard Becker, que es un sociólogo estadounidense, si no me equivoco, que escribe un libro que nada, tiene un nombre gracioso, pero en realidad es muy profundo también lo que debate, que se llama Cómo fumar marihuana y tener un buen viaje. En ese sentido, me parece que lo que él propone en términos generales es decir que el acto del consumo de cannabis no es un acto individual, sino que es el resultado de determinadas relaciones sociales que habilitan la actividad y que también la constriñen. Digo, habilitar porque siempre vamos a encontrar, como vos bien decías, los hechos históricos a que adjudican al hipismo, a estos movimientos, creo que fue mucho más profundo, mucho más abarcativo, y hay una parte que la constriñe, y justamente ahí es donde empezamos a tener alguna de las problemáticas filosóficas, ¿no? Que él lo que plantea es que el fumador de marihuana no es alguien que sufre una patología, esto estamos hablando de los años 50, digo, con todo el contexto y demás, de alguien que tenga una patología psicológica, pero se presenta como un desviado desde un punto de vista social. Y ahí sí me quiero detener un momento porque eh, las desviaciones no se dan naturalmente, ¿no? Como esto que venía diciendo, hay una construcción de la normalidad y hay grupos sociales que los construyen, y ahí sí me parece que es interesante de pensar cuáles son estos grupos, ¿no? En principio, digo, estamos todas las disciplinas, el primer gran grupo, las políticas, el segundo gran grupo, pero entonces somos las disciplinas quienes creamos la desviación al establecer que las normas cuya infracción constituyen una desviación, es decir, por sí misma no hay desviación, ¿no? Ahí tenemos que hacer, me da la sensación, una práctica crítica, ¿no? Y en este sentido creo que no es casual que las diferentes disciplinas sean quienes lo hacen. Digo, ahí hay un ejercicio de poder para establecer normalidades, ¿no? No son azarosas estas casualidades. Y en esto, si hablamos de poder, no me puedo quedar por fuera de lo que es Foucault, que bueno, nada, un pensador contemporáneo que me parece que nos abrió por lo menos a grandes debates en un libro que se llama La historia de la sexualidad, no recuerdo bien el año de escritura, pero lo recomiendo muchísimo. Él analiza por primera vez el concepto de biopolítica, que me parece que es clave para entender la relación que existe entre poder y saber. Y si puedo hacer un reduccionismo sin que se levante y me mate Foucault de esa obra, porque es inmensa, hermosa, pero a esta manera Foucaultiana, podríamos sacar una tesis reduccionista, lo aclaro, por favor, no tomen que Foucault dijo esto, que el poder no es algo tangible, el poder no se tiene, el poder se ejerce. Y depende cómo se ejerza, frente a eso nos vamos a encontrar con una resistencia también de poder, ¿no es cierto? En este sentido, él cuando analiza este concepto del biopoder, nos muestra un poco cómo todo lo que consideramos natural en los conceptos de los binomios que hablábamos con anterioridad, ¿no? El sano, el enfermo, todos estos binomios, son construcciones es siempre un constructo, es una construcción de sentido social, histórico, y esto lo podemos entender, digo, con lo que es la historia del cannabis, con lo que es la historia
de la homosexualidad, digo, cuánto tiempo se estuvo en un manual psiquiátrico la desviación sexual, la homosexualidad como una psicopatología, ¿no es cierto? Esto habla de la naturalización y habla de esas disciplinas que decía con anterioridad que vienen a ejercer un poder y un lugar. Ahí está buenísimo cómo trabaja él, cómo recapitula toda la historia de la psiquiatría, porque nos presenta que justamente la psiquiatría no viene a saldar una deuda para con salud, sino que viene a jugar un papel de juez frente a una problemática social en la cual dice, entre la locura y no me sale el nombre, pero los locos y los presos de la época, no me está saliendo cómo se llamaban, eh, hay que hacer algo y es el psiquiatra quien viene de alguna manera a responder a eso. No, no es que el psiquiatra quería curar nada, era una función para una problemática social. Grave. Grave porque tenían que responder qué hacemos con esto. Y esto eran los conceptos que vos como nombrabas antes, que me gustó esto de las representaciones sociales, que los nucleábamos en el término de peligrosidad, ¿no? Se tenía que dar una respuesta desde ese lugar y es ahí donde aparece la psiquiatría. No me parece menor, sé que parece me estoy yendo, pero quiero aclarar desde dónde pensamos cuando hablamos el ejercicio de poder y de cuál es el debate que hay en términos de cannabis hoy por hoy, cuáles entre tantos, ¿no? Entonces, ahí analiza, bueno, muchísimo esto de la construcción natural entre los anormales y los normales, delincuentes y locos, contra, vaya a saber qué entendían por normalidad de la época. Ahí me parece que está bueno retomar un poco el laburo que hace acá en Argentina Mario Testa, desde el punto de vista también, hace una cuestión muy crítica para el pensamiento de la medicina clásica, y él va a decir que de alguna manera esto mismo, ¿no? Va por el lado, yo creo que lo hago decir, no creo que, no sé si él lo dijo, pero lo meto muy por el lado Foucaultiano, él algo de eso tenía bastante leído, que las disciplinas de alguna manera vienen a legitimar un discurso social determinado. Hay un libro muy lindo que se llama Pensar en Salud para leer a Testa, que bueno, les leo un parrafito, sé que es medio tedioso, pero está bueno, me parece que representa un poco la idea. Él dice que el actor social al que la sociología asigna el papel de juez en este proceso es el médico. Su dictamen es inapelable y al individuo al que él ha diagnosticado como enfermo solo le cabe aceptar su rol. Digo, fuerte, va al hueso. Cuando Mario Testa pone párrafos, va al hueso muchas veces y está bueno. Dice en suma, es el médico es un controlador social a nivel de los individuos, mucho antes que las coincidencias de muchos desviados sociales se conviertan en un riesgo para el equilibrio social y tengan que entrar en funciones mecanismos de control generalizado. Se adelanta muchísimo, porque son formas, si lo pensamos, son formas de pensar la política pública esto, que está antes la enfermedad como problema social o el problema social que conlleva la enfermedad, se nos abre como dos vías de análisis y por ergo prácticas diferentes políticas. En este lineamiento pasa un movimiento en los años 60 que es muy interesante de la lingüística, que va acompañado de todo el desarrollo psicoanalítico histórico, que Foucault trabaja en el libro Las palabras y las cosas, libro del 66 también, hermoso. Yo recomiendo todo lo que vaya diciendo, lo recomiendo para leer porque, bueno, a mí me gusta, ¿no? Después dejamos en los comentarios la bibliografía. Después. Dale, te tiro ahí la cuestión. Un poco lo que empezamos a ver en esta época, cómo se pone en juego eso del poder, ¿no? En la apropiación del saber. Quien tiene el saber empieza a jugar un poder y hay lugares, digo. Y esto pasó históricamente a la psicología con la psiquiatría, pero hoy en día le pasa, no sé, a los counselors con los psicólogos, a los trabajadores sociales con los psicólogos. Hay ahí algo del juego del poder en el saber
que nos guste o no, no estoy juzgando carreras, conocimiento, mucho menos. Yo es algo que leo que pasa y me parece que no es novedosa mi lectura, viene desde esto y me parece que está bueno que lo cuestionemos. ¿Por qué nos hace tanto ruido cuando un usuario propone una dinámica y un modo que no va con los hegemónicos? ¿Por qué cuando el usuario le produce, y más que le produce, le lleva a los médicos una propuesta diferente, empiezan a tambalear las cosas? Bueno, no, bueno, pará. Bueno, digo, son formas en donde está en juego el poder en relación al saber. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Venimos bien? ¿Puedo seguir un ratito más? Sí, si se llega a cortar, volvemos a retomar